Muy bien, pues si les parece, vamos a dar inicio a nuestro quinto café. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Gracias por quitar la presentación para podernos ver. Gracias, Marce. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro café. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a la maestra Cindy. Cindy, que está en el colegio Miguel Hidalgo, en Guaymas, y que es maestra de primaria y hoy nos va a compartir su experiencia. Gracias, Cindy, por estar con nosotros. Y tenemos también el gusto de tener... Gracias, Cindy. Y tenemos también el gusto de tener a María Cristina Camino, como la conocemos y la queremos en el IDEAC, y así le llamamos de cariño. Nació en el IDEAC hace ya desde los inicios del IDEAC. Ella es psicólogo social y coach, master coach, y pues ella se ha dedicado por más de 25 años a transformar la vida de las personas y de las organizaciones, y hoy está también con nosotros para compartir su experiencia. Gracias, Tita, por aceptar la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Adelante, Tita. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas a este espacio que seguramente va a ser muy enriquecedor, pero sí les pediría que si podemos abrir las cámaras un momento, porque vamos a hacer una actividad que creo que nos va a centrar, nos va a poner en el tiempo presente y nos va también a permitir estar muy atentos a lo que vamos a escuchar. Muchas gracias. Y todos pueden abrir, por favor, sus cámaras. Hola, David. Hola, Sergio. A ver quién anda por ahí también. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere abrir sus cámaras para que yo los vea a todos y a todas. Bien. Bueno, pues les voy a pedir a todos que cerremos los ojos. Seguramente estamos terminando alguna actividad o tenemos muchos pendientes. Sin embargo, en este momento nos vamos a centrar en este momento, en este espacio que compartimos todos con esta conversación, esta charla que vamos a tener y que es importante que abramos nuestra mente, nuestro corazón. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a ir escuchando poco a poco la música, por favor. Y yo les voy dando indicaciones. Bien. Bueno, les voy a pedir, por favor, que apoyen sus pies sobre el piso. Y esto le llamamos poner los pies en tierra. Vamos a soltar nuestros brazos hacia los lados. Si los tenemos que agitar un poco, los agitamos para relajarnos. Nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Les pido, por favor, que inhalemos en 3 tiempos, que exhalemos en 3 tiempos. Respiramos en 3 tiempos, soltamos o exhalamos en 3 tiempos. Sintiendo cómo nuestro cuerpo se va relajando. Si siento alguna tensión, movemos nuestros hombros y siempre con las manos y los brazos sueltos hacia los lados y los pies apoyados en tierra. Inhalamos nuevamente en 3 tiempos y exhalamos, sintiendo cómo nuestro cuerpo cada vez va soltando nuestras tensiones, nuestras inquietudes, que ya no pertenecen a este momento, sino al pasado o al futuro. Hoy estamos en el presente, en el aquí y el ahora. Inhalamos
tiempos y exhalamos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Estamos en un espacio compartido, donde vamos a recibir la experiencia de otras personas que seguramente enriquecerá la nuestra. Y lo más importante, estar atentos, atentas a este momento que también va a ser una experiencia para nosotros, para cada uno. Inhalamos. Exhalamos. En este momento, lo importante es este tiempo, este espacio de 1 hora y media en el que compartiremos un momento. Les pido por favor que vayan abriendo poco a poco sus ojos conforme ya se vayan sintiendo aquí presentes, atentos y con toda la disposición a participar. Poco a poco la música va a ir desapareciendo y vamos a regresar a este momento para escuchar a Cindy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cindy Marisol Castillo Medina. Soy maestra de primaria. Ya tengo 14 años de servicio en el que he tenido, pues así como todos ustedes, ¿no? Distintas experiencias, algunas muy buenas y algunas también un poco, pues, no tan agradables. Sin embargo, creo que en cada una de ellas nosotros vamos aprendiendo y vamos tratando de buscar siempre mejorar para evitar los mismos errores y para tener mejores resultados siempre. Pues yo trabajo en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Es una comunidad, se encuentra en una comunidad cerca de Valladolid, Yucatán. Se llama Guayma. Y aunque está cercana, no tiene como los tenemos nosotros. Muchas de las familias carecen de servicios básicos y entre ellos, pues ahora se necesita mucho el internet y pues no tienen todos el acceso. Es uno de las dificultades con las que nos encontramos en nuestra comunidad. Bien, pues a mí me gustaría, para seguirte, Cindy, si me lo permites, la importancia del contexto en el cual cada uno de ustedes, cada una de ustedes interactúa y se relaciona. Y bueno, si podemos ir pasando, por favor, la presentación, donde tenemos lo de la siguiente, por favor. Y bien, ese contexto es fundamental para poder realizar el trabajo. Entonces, no sé, Cindy, si nos quieras hablar un poco de los recursos con los que cuentas para que luego yo ya vaya comentando sobre lo que tú estás diciendo. Claro. En la escuela en la que trabajo es de organización completa. Somos 2 grupos de cada grado. Es una escuela pues un tanto numerosa, sin embargo los grupos no están tan saturados. En mi caso tengo un grupo de 19 alumnos. En este momento, para trabajar a distancia, pues tenemos que considerar algunos de los elementos a los que tenemos acceso, como es el caso del teléfono celular. De mis 19 padres de familia, solamente 18 de ellos cuentan con un teléfono celular y ellos pueden recibir y enviar mensajes a través del WhatsApp.
uno de estos alumnos no tiene celular, sus papás no tienen celular, pero reciben la información a través de un vecino. Así que tengo comunicación con todos ellos. 15 de mis alumnos, con 15 de mis alumnos tengo contacto muy cercano, directo y frecuente. En cambio, con 4 de ellos es más intermitente, es más intermitente porque los papás no tienen los recursos. Entonces depende mucho de los días que le ponen saldo a su teléfono. Si tienen saldo en su teléfono, pueden contestarme los mensajes o pueden recibir los mensajes que yo envío. Tenemos también, la mayoría tiene televisión, pero solo 11 de ellos pueden ver Aprende en Casa porque no tienen la señal. Y algunos de estos niños ven Aprende en Casa porque tienen servicio de cable. Algunos tienen Easy o tienen otro tipo de servicios que les proporcionan este canal. Dicen ellos que no les funciona con antena. Entonces, aunque tienen televisión, no tienen el acceso al canal. 19 de mis alumnos, que son todo el grupo, tienen sus libros de texto. Aunque al principio llegaron un poco tarde, se consiguió que todos los tengan. Así que para trabajar tenemos el celular, que depende mucho del saldo que puedan tener los papás. Tienen ellos el acceso a Aprende en Casa. Los que no pueden ver Aprende en Casa en la tele, reciben las actividades de Aprende en Casa a través del teléfono. Y me gustaría también agregar que las actividades que ellos realizan de Aprende en Casa, en su cuaderno, en su libro de texto o en el cuaderno, son actividades que, aunque a veces parecen pues muchas, porque los papás tienen que sentarse con los niños a ver que hagan sus actividades, pues yo les platico que no tiene que ser obligación el que lo hagan, que no lo hagan por una calificación, que no lo hagan porque tienen que hacerlo, que lo hagan porque quieren ayudar a sus hijos, porque los están acompañando y porque el beneficio va a ser para los niños, ni para ellos ni para mí, es siempre para los niños. Muchas gracias. ¿Podríamos pasar la siguiente, por favor? Muchas gracias, Cindy. Bueno, hace un momento, antes de que hablara Cindy, les hablaba de la importancia del contexto en la comunicación y nos referimos a esta configuración de una serie de elementos que tienen que ver con la comunicación. Y el primero sería el ambiente físico. Hace un momento comentaba Cindy cuáles son las condiciones y la situación de cada persona. No todos tienen un espacio físico que les permita muchas veces desarrollar sus actividades de la mejor manera. Ese lugar tal vez, como tú decías, tiene televisión o tiene algún otro tipo de apoyo, pero tal vez es un lugar reducido donde hay otros niños trabajando. Entonces, es fundamental que nos sensibilicemos a esta situación. A veces pensamos que, bueno, que es muy fácil, damos instrucciones, damos una guía, pero sí es importante que nosotros nos coloquemos en ese contexto donde el alumno está desarrollando las actividades y acompañado por su padre, por su madre o por las personas que tenga de apoyo. También tenemos que considerar el ámbito. Nuestra comunicación no va a ser la misma en un ámbito social, ¿verdad? Que en un ámbito educativo, cuando estamos en una escuela, en un aula. Tampoco va a ser igual cuando es una comunicación interpersonal, como tú me lo platicaste, Cindy, que a veces tienes esta comunicación directa con la madre, ¿sí? Vía telefónica, y esa es una comunicación totalmente diferente. O cuando tú te comunicas hacia el grupo. Entonces es fundamental que nuestros mensajes tienen que ir orientados al ámbito hacia el cual se está dirigiendo la comunicación. Por otro lado, ¿quiénes son las personas que participan? Y bueno, cada uno de ustedes tendrá una situación muy diferente. Cada uno vive una realidad diferente con su escuela, con sus alumnos, con los recursos disponibles. Y hay un entorno social y cultural que de alguna manera impacta directamente en estos procesos. Por lo cual, tenemos que considerarlos también. ¿Cómo me comunico con la persona? ¿Desde dónde? Muchas veces las personas se sienten agobiadas, se sienten que no les estamos haciendo caso. Y ahí sí, yo les diría,
cuando nosotros consideramos el entorno sociocultural, que son las formas de vida, las formas en las que las personas se relacionan, las formas en las que las personas reciben y procesan los mensajes, lo tenemos que tomar en cuenta. Y de ahí elegir esa manera de comunicarnos más cercana, tomando cierta distancia, respetando esas formas de vida, esas formas socioculturales de las personas. Por otro lado, el momento en la comunicación es fundamental. Sabemos que muchas familias tienen sus actividades productivas, que tienen otro tipo de situaciones que tienen que resolver, y al tiempo está sucediendo, ¿verdad?, el momento donde el niño está en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, muchas veces estos momentos confluyen con una serie de situaciones que a veces tenemos que tomar en cuenta. Y cuando nosotros consideramos este dónde, este ámbito, estos quiénes, cuándo, nos lleva a algo fundamental. ¿Qué les está pasando a cada una de las personas? Tú hace rato decías, yo tengo 19 alumnos y fíjate cómo esos 19 alumnos lo que tienen en común es que van a un mismo centro educativo, pero pueden vivir situaciones muy diferentes. Y cuando nosotros consideramos eso y somos sensibles y empáticos a esa situación, escuchamos lo que expresan, lo que no expresan, lo que piensan, lo que sienten, lo que experimentan, su emocionalidad. Y todo eso lo tenemos que considerar, porque si no, la comunicación no va a ser efectiva. Por supuesto que la comunicación es un proceso muy complejo. No es solamente un proceso en el que un emisor le manda un mensaje a un receptor. Confluyen una serie de situaciones que tenemos que tomar en cuenta, aun que estas personas pertenezcan a la misma comunidad. Hay muchas diferencias. Y en ese sentido, sí, en ocasiones tenemos que personalizar la comunicación. Cindy hablaba de cómo también con ciertos padres hay más dificultades que con otros. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar para que realmente nuestras palabras, nuestras explicaciones, las instrucciones que nosotros damos hagan sentido a las personas y sí sean entendibles de manera que las ejecuten? Y por otro lado, ¿cuáles son sus recursos? Hace rato decías, hablabas de que tienen televisión por cable, pero no tienen acceso muchas veces a las clases. Entonces, bueno, hay que considerarlo y ahí, bueno, yo le decía a Cindy, te admiro porque todo lo que tienes que hacer para lograr el aprendizaje en los niños y que lo estás logrando. Sin embargo, si el mensaje en este sentido sobre el contexto de comunicaciones que tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. No sé, Cindy, si quieras comentar algo al respecto de lo que acabo de comentar. Pues que sí, es verdad que muchos tienen situaciones diferentes y no solo ellos, también nosotros como maestros. Entonces, a veces al escucharlos, te das cuenta de que o le estás exigiendo cosas que no pueden hacer, no porque no quieran, sino porque no está en sus posibilidades. Exactamente. Entonces, el conocer lo que ellos tienen a mano, lo que ellos pueden, las maneras que ellos tienen para comunicarse, pues son las que yo como profesora tengo que considerar para poder llegar a ellos. Ok, muchas gracias. Marcel, continuamos con la siguiente, por favor, con la siguiente lámina. Bien. Bien. ¿Cómo puedo tener efectividad en la comunicación? La primera es tener la apertura al diálogo. Y ya hablábamos que el diálogo se establece de manera muy distinta con cada persona. Entonces es fundamental que estemos abiertos aún a aquello que a veces nos cuesta trabajo escuchar y que sentimos que nos exige mayor entrega, mayor tiempo. La otra es estar presente y atento.
En un inicio quise hacer un ejercicio para darnos cuenta de la importancia de estar presentes en el momento, escuchando a las personas. Si no estamos presentes y atentos, difícilmente vamos a escuchar lo que hay detrás de las palabras de las personas. Y siempre detrás de las palabras hay inquietudes, hay dudas, hay preocupaciones. Y hay que escuchar lo que hay detrás de las palabras. El otro aspecto es el contacto humano, el verdaderamente conectar con las personas, conectar con ese ser humano que está también pasando una situación difícil, y no solamente respecto a la educación de su hijo, sino de un sinnúmero de situaciones y de circunstancias que desconocemos. Y es importante que nos conectemos con la persona, que contactemos desde el corazón, desde esa sensibilidad que nos acerca al ser humano. Y eso nos va a llevar a participar en su realidad. Por supuesto que yo no puedo resolver muchas realidades, y sobre todo las realidades que no me pertenecen, pero sí puedo participar en la realidad y comprender a la persona, conectar con sus emociones, y a veces tal vez entender que las personas no están sabiendo cómo. Muchas personas, y Cindy también nos los comentaba, que de pronto exigen muchísimo y de pronto dicen, no es mi responsabilidad, es de usted, maestra. Sin embargo, ¿cómo escuchar lo que hay detrás? Y tal vez porque no tienen las competencias que les permitan acompañar a sus hijos, y en un grito desesperado le dicen a la maestra o a Cindy, no es mi trabajo, es el suyo. Entonces, ¿qué hacer? Pues justamente escuchar a la persona, que se sienta comprendido, y a partir de ahí poderlo ayudar. ¿Qué es lo que verdaderamente está necesitando? No lo que muchas veces interpretamos que necesita, es lo que realmente. Y de ahí la importancia de indagar y de saber y entender qué es lo que le está ocurriendo a estos papás que no están pudiendo, ¿sí?, seguir la línea que está marcando la maestra. La siguiente, por favor. Muy bien. Yo les voy a pedir ahorita que si podemos quitar la presentación, y les pido por favor los que puedan abrir la cámara, porque vamos a hacer un ejercicio, y yo les voy a pedir a ver si alguien más puede abrir sus cámaras. Bueno, estamos únicamente, creo que 5 personas con la cámara abierta, ya somos más. Ok. Les voy a pedir por favor que cada uno de nosotros vayamos viendo los ojos de cada persona que está aquí presente, y que conectemos con los ojos de cada una. Cada cuadrito vamos a conectar y vamos a ver a los ojos de la persona. Y no solamente en lo general, sino conectarnos verdaderamente con ese individuo, con esa persona que siente y que experimenta la vida muy diferente. Entonces pido por favor que cada uno vayamos haciendo conexión con esa persona que está aquí. Y cada vez que la miramos, la respetamos. Respetamos su dignidad. Vamos viendo que en cada ojo existe una historia diferente, una manera de ser, de pensar, de estar de manera diferente. Y cuando logramos conectar de esta manera, fíjense cómo nuestra emocionalidad cambia, cómo nuestra capacidad receptiva se agudiza, cómo nuestra sensibilidad se expande, porque lo permitimos. Y como maestros es fundamental hacer esta conexión con las personas. No las podemos ver como un montón de gente, sino como personas. Y por supuesto que en esta situación que estamos viviendo, la comunicación se vuelve más difícil.
porque hay otras situaciones que están sucediendo. Entonces, bueno, la comunicación no solamente exige de esta presencia atenta, sino también conectar con el otro. El contacto humano no solamente es tratar bien a los demás, es verdaderamente conectarme con ese ser humano, sentir a ese ser humano. Muchas gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto de esta experiencia? Sí, aquí en el chat tenemos que Ale Zamora, que anda por aquí, nos pone que considera que además esa indagación se tiene que hacer regularmente, pues las situaciones y emociones en el contexto actual cambian con mayor frecuencia. Por supuesto, por supuesto. Este ejercicio que hicimos no es, ya los vi, para siempre quedó. Por supuesto que no, Ale. ¿Sí? Porque la comunicación es en el momento. Porque en el momento surgen muchas cosas. El ser humano cambia, cambian sus emociones, cambian sus pensamientos. Estamos en una dinámica constante adentro de nosotros mismos. Entonces, este ejercicio, por supuesto, que tendría que hacer en cada momento de la comunicación. Los vuelvo a ver nuevamente. ¿Algún otro comentario? Bien. Bueno, Cindy, ¿quieres...? Yo sí. quisiera hacerte un comentario. ¿Cómo puedes ver diferentes rostros? No solamente son la mirada, ¿no? Sino también, pues, todo lo que el rostro manifiesta, comunica. Y esto que dijiste, ¿no? Cómo se ve que cada uno tiene una historia que contar, que está viviendo situaciones diversas, ¿no? Entonces te pones mucho en el papel de los otros para poder comprenderlos un poquito más, ¿no? Y bueno, yo algunos ya los he visto por mucho tiempo, algunos pues, por lo menos 2 o 3 veces por semana, y sí verdaderamente cómo esta situación nos ha llevado a un cierto cansancio emocional también, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. A un cierto cansancio, pero también depende cómo lo vas llevando en la vida y bueno, lo vas superando, pero sí vamos viendo ya rostros, seguramente el mío igual, ya más cansado, más harto de estar con estos medios, ¿no? Pero que por otro lado, la gran ventaja que tiene que nos unimos de varias regiones, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y sobre todo que yo creo que este contacto humano nos permite también manejar esa situación de estrés crónico que estamos viviendo, que se llama fatiga pandémica. Y que por supuesto estamos en esa situación de estrés en el que a veces las situaciones ya salen de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Entonces, yo creo que aquí justamente es una reflexión sobre con qué recursos contamos ustedes como maestros, como profesionales, para dar respuesta a las situaciones que viven las personas. Y solamente desde ahí vamos a poder ayudar para que este proceso de aprendizaje se pueda dar. Cindy, ¿quieres comentar algo acerca de lo que acabo de comentar o quieres que sigamos escuchando tu experiencia? Tita, aquí hay un comentario de David. Sí, dice, David. La comunicación con alumnos y padres debe ser de manera continua y adecuada. Por supuesto. La comunicación es solamente cuando tengo que resolver una situación, ¿no? A veces, ahora sí tengo que hablar, ¿no? Porque tengo que resolver una situación, ¿no? La comunicación es lo que nos vincula al ser humano. Es la que nos permite construir relaciones. Es la que nos permite conocernos, comprendernos. Y el conocimiento es un continuo, no es un momento. Entonces es fundamental. Sí, porque a veces es que ahora tengo que hablar con el padre de familia, pues esa comunicación tendría que ser constante. Lo que va a cambiar va a ser el propósito de la comunicación y van a cambiar los tiempos. Pero la comunicación tiene que ser constante y no necesito llevar a cabo conversaciones larguísimas, ¿sí? Porque además tenemos que también romper con esa idea. Tenemos un juicio que la comunicación requiere mucho tiempo y podemos establecer un diálogo muy rico en 5 minutos.
si tiene propósito y si tiene sentido. Entonces, creo que lo que tú dices, pues es muy, muy cierto. Muchas gracias, David. Ahora sí, si no hay otro comentario, Cindy, regresamos a ti, que tú eres la que vives esta gran experiencia en este contexto tan complejo, pero que sin embargo sigues dando pasos muy importantes. Te escuchamos. Sí, el mantener la comunicación con los padres de familia de manera constante, pues no solamente es por las tareas o a través de las actividades que se envían. A ver, voy a poder. Empecé a trabajar con ellos al principio del ciclo escolar. Contacté a todos los papás, me aseguré de tener los números telefónicos de todos los papás. Les envié una encuesta para saber qué medios tenían, si podían ver tele, o sea, todas esas cuestiones. Algunos no me respondieron el cuestionario, entonces pues les hice llamadas por teléfono, yo les hice el cuestionario, averigüé, y a partir de lo que ellos me dijeron, pues empecé a hacer el diseño de las actividades que iba a enviarle a los niños. Les pedí que vean Aprende en Casa y les expliqué que en Aprende en Casa iban a poder ellos ver algunas explicaciones que yo no les iba a poder dar porque ellos no tienen el acceso al internet o no tienen el crédito para que podamos tener las videollamadas porque también les consumen crédito. Entonces era una forma gratuita para ellos el tener la información, el que ellos puedan tener, o sus hijos puedan tener acceso a esa información. En las actividades de Aprende en Casa cambiaron mucho a partir del ciclo pasado. Entonces, esta vez ya no les dejaban tantas tareas. Pues mi intención nada más era que ellos tengan el acceso a la información. Si ellos pudieran hacer algunos ejercicios, pues que los hagan, que se sientan que estaban haciendo sus actividades. Les empecé a pedir también que reciban sus tareas en su libreta. Yo les empecé a enviar las tareas en la libreta, empecé a pedir la libreta para que trabajemos. Y a partir de las actividades que yo les iba enviando, pues ellos recibían la actividad por medio del WhatsApp, yo les describía lo que iban a realizar. En la libreta ellos tenían el ejercicio que el niño debía de hacer y pues además tenían las actividades de Aprende en Casa. Al principio muchos papás querían que trabajemos pues todas las libretas, pero pues yo les expliqué que era una forma fácil de manejarlo, que tengamos en una sola libreta y vamos a ir trabajando para que no se compliquen, que no se revuelvan. Entonces, empezamos a ordenarlas por fecha para que no se confundan si es español, matemáticas, o sea, menos trabajo para ellos. Era el que ellos tengan sus tareas ordenadas por fecha. Veo que hay otra diapositiva. Las pueden adelantar, por favor. Sí, pueden adelantar a la 8, creo, para seguir a Cindy. Y luego regresamos, sí. Ok. Correcto. Entonces, les pedí que a los papás, pues los niños no saben leer y escribir todavía, entonces les pedí a los papás que pongan encabezados, que pongan la fecha y que le pidieran al niño que al final de su ejercicio pongan su nombre, solo un nombre. Era una manera en la que el niño pues se iba a ir adecuando de manera visual a lo que íbamos a trabajar posteriormente y para que el niño empiece a practicar. Era la manera en la que nosotros íbamos a trabajar. Yo le daba prioridad a las actividades de lectoescritura porque son niños de primer grado, pero nunca les dije a los papás que no eran importantes las actividades de Aprende en Casa. O sea, a mí me interesaba que tengan el acceso a todo lo que pudieran ellos, pues lo que tuvieran oportunidad de ver. Si pueden ver Aprende en Casa, pues que lo hagan. Si en esa semana no tuvieron saldo en su teléfono, no importa porque por lo menos habrán visto Aprende en Casa. Si no pudieron tener saldo, si no tuvieron acceso al Aprende en Casa, no importa porque tenían sus ejercicios en su cuaderno y en el cuaderno los ejercicios que yo les ponía pues son ejercicios numerados para que el niño haga uno al día, para que pueda trabajar sin que los papás pudieran estar pues comunicados conmigo de manera diaria a través del WhatsApp. Empecé a hacer videollamadas con los niños y con los papás. La primera pues fue una videollamada
general niño-papá para que ellos sepan cómo íbamos a estar trabajando. También a los niños que no pudieron responder las videollamadas, se les contactó por teléfono para que yo pueda saber por qué razón no habían logrado contestar. Entonces de allá fui detectando quiénes niños a veces no tienen saldo y no pueden contestar, y pues para darles a ellos la oportunidad de trabajar o la oportunidad de comunicarme con los papás a través de otros medios, como fueron pues las visitas domiciliarias, normalmente para el niño que no accede al teléfono, que no está en contacto conmigo todo el tiempo. Y pues cuando yo llevaba libretas, les pedía que acudan a un lugar. Entonces cuando ella no iba porque no se enteraba, pues era la visita domiciliaria, era la forma en la que pues yo podía tener contacto con ella, ¿no? Y otra forma para los papás que pues no tienen pues saldo en su teléfono y no pueden estar todo el tiempo en comunicación vía telefónica, pues eran las notas y avisos en su cuaderno. Cada vez que hacíamos intercambio, es una nota al papá para darle sugerencias de qué cuidar con sus hijos, para darle sugerencias de cómo hablar con sus hijos, que les den oportunidad a los niños de trabajar sin que los estén presionando y quieran que los niños trabajen pues de manera así bonita, como lo que ellos esperan, ¿no? Que un niño de primaria pues pudiera hacer, cuando en realidad debíamos de esperarnos lo que el niño puede hacer de acuerdo a su edad. Me gustaría, ¿nos podríamos regresar a la lámina 7, por favor? Muchas gracias, Cindy. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Esto que estás, en la 7, por favor. Esto que estás comentando sobre ayudar a los papás para que los alumnos trabajen bonito. Me encantó la palabra que utilizaste. Y bueno, ¿cómo podemos lograr que trabajen bonito? ¿Cómo se logra esta relación de confianza con los papás? Y bueno, pues un poquito me gustaría hablarles del capital emocional y la importancia en la comunicación. Fíjense que cada vez que nosotros logramos esa comunicación que ya hablaba David, esa comunicación frecuente, continua, también lo que comentaba Alejandro acerca de considerar esas situaciones y emociones en el momento actual, siempre nos va a remitir a lo que es la construcción de las relaciones a través del capital emocional. Y bueno, este capital emocional es justamente considerar lo que es importante para las personas, qué es importante para esas mamás, qué es importante para esos alumnos. Y desde ahí los voy a ayudar. Que sientan verdaderamente que los estamos tomando en cuenta, que sientan que los valoro, que los acepto y que les estoy reconociendo el gran esfuerzo que están haciendo para que sus hijos puedan trabajar. Y bueno, el capital emocional es una cuenta que tiene retiros y depósitos. Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando yo soy amable, saludo, sonrío con los niños, con sus papás? Estoy haciendo abonos emocionales a la relación, que va a ser fundamental para la comunicación. ¿Sí? De pronto hay personas que dicen, no, es que mi problema es de relación. Y yo les digo, no, tu problema es de comunicación. La comunicación es lo que construye la relación. Entonces, cada vez que yo tomo en cuenta, felicito, reconozco a esos papás de todo el gran esfuerzo que están haciendo. Y también los maestros reciben ese reconocimiento, pues el capital se va ampliando. Pero ¿qué pasa cuando yo ignoro sus necesidades? Cuando no estoy entendiendo ese contexto. ¿Qué pasa cuando de pronto pierdo la paciencia? Y yo sé que no es una situación fácil, es una situación atípica que no habíamos vivido. Entonces, hablarles de que independientemente de todas las situaciones, siempre habrá una manera de construir una relación para que esos recursos de los cuales habla Cindy tengan mayor efecto y mejor resultado.
Muchas gracias. Podemos avanzar ahora sí, donde nos quedamos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, ahí está. Bueno, ¿qué criterios considerar en la comunicación? Bueno, por un lado, la comunicación permanente. Y los mensajes tienen que ser entendibles y simples. Por eso hace rato yo les decía, hay que tomar en cuenta el contexto. Muchas veces pensamos que todos entendemos las palabras de la misma manera y no es así. Entonces, tenemos que buscar aquellos códigos comunes que nos pueden permitir ser muchísimo más entendibles. La comunicación permanente tiene que considerar indagar, aclarar dudas, dar puntos de vista, ofrecer esa ayuda, pero esa ayuda honesta, esa ayuda desde la autenticidad. Por supuesto que la comunicación permanente no siempre va a ser grupal, a veces tiene que ser individual, tiene que ser interpersonal, porque tengo que resolver una cuestión en particular con algún padre de familia, con algún alumno, y tengo que cuidar la seguridad y la privacidad de la persona. Una comunicación tiene que tener una frecuencia y una regularidad para que los papás no se sientan abandonados. Y hoy el abandono, aunque les suene extraño, hay personas que lo experimentan, sienten que no los están escuchando, que no los están entendiendo, que su situación es muy difícil y que no están pudiendo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de esa regularidad para ver lo que le está pasando a la persona y si realmente lo que le hemos ofrecido está aportando un resultado. Por otro lado, el diseño de mensajes. No podemos enviar mensajes al ton y son. Tenemos que clasificarlos a partir de un propósito muy concreto. Tengo que tener también como maestro cuáles son los mensajes clave que quiero que les lleguen a todos. Y por supuesto que los mensajes tienen que ser a partir y con base en los niveles de lectura, de interpretación de la persona. Tiene que ser culturalmente apropiada la forma en que me comunico. Ya hablamos de los canales disponibles y ojo, tenemos que distinguir en lo que es una comunicación unidireccional que les va a llegar a todos y una comunicación privada y los grupos permanentes de comunicación. No puedo mandar una comunicación así en serie a todos. La tengo que dividir, la tengo que distribuir, la tengo que clasificar. Y bueno, ya habías hablado tú, Cindy, de los canales disponibles, videollamadas, mensajes, WhatsApp y reuniones. Entonces, fíjense cómo la comunicación permanente tiene que considerar los diseños de los mensajes a partir de los criterios que les acabo de dar, pero también considerando los canales disponibles. Y por supuesto que darle seguimiento. Y lo primero es asegurarnos que el mensaje se entendió. Y por supuesto que no preguntando, ¿lo entendió, señora? Pues no, es haciendo una pregunta sobre lo que dije para verificar que hubo una comprensión. Y por supuesto que en el seguimiento, que debe de ser constante, se tiene que considerar la respuesta a inquietudes. Y tal vez las mamás van a tener la misma duda 20 veces, ¿sí? Y ahí requerimos mucha paciencia, mucho entendimiento, mucha tolerancia, pero también mucha generosidad hacia los demás. Entonces, ¿cuántas respuestas estoy dando a esas inquietudes, a esas dudas? Y tal vez dudas que no se han resuelto, aunque las han repetido una y otra vez. ¿Por qué? Porque no fue entendible el mensaje o porque no lo mandé en el canal adecuado, porque no lo dije en el momento oportuno. Continuamos, por favor. La siguiente lámina. Ok. Muy bien, Cindy, te toca a ti, es tu turno. A ver qué nos puedes decir. Pues a partir de considerar todas las situaciones en las que estábamos, pues las actividades las empecé a enviar al día
en un solo mensaje las actividades que iban a realizar, pero eran instrucciones. ¿Por qué no les había puesto horario para ese tiempo? Porque también consideraba que las mamás lo iban a leer y lo iban a hacer cuando ellas pudieran, cuando ellas tuvieran tiempo, cuando ellas pudieran dedicarle un momento a sus hijos, pues iban a poder realizar estas actividades. Entonces, se las mandaba en la mañana y les había dicho que yo les envío a las 8 de la mañana la actividad y tenían todo el día para realizarlo y al día siguiente se reciben. Los productos, aquí les puse un dibujito de una de las tareas de los niños, se van realizando de poco en poco. Un día les pido el material, otro día les pido que hagan una parte del trabajo, poco a poco, asegurándome de que sean instrucciones sencillas o instrucciones que el papá pueda seguir para dárselas a su hijo, porque el papá es el que lee la instrucción y es el que se la pasa al niño. El niño no recibe los mensajes por el teléfono, es el papá o la mamá quien lo lee y se lo comunica al niño. Entonces yo tenía que ver que el niño reciba la instrucción como yo quería que la tenga el niño, y les pedía al día siguiente sus tareas. Les pedía fotos, pueden pasar a la siguiente. Les pedía fotos, videos de las actividades, sobre todo porque al principio eran muchas de motricidad y eran ejercicios prácticos. Entonces, no tenía caso que me manden diario la foto de un pedacito del ejercicio, sino del producto. Entonces, habían papás que pues podían llevarse toda la semana sin hacer la tarea, pero el último día siguen los pasos porque son más hábiles que otros y pues lo realizan los niños. Las tareas me las mandaban por WhatsApp al día siguiente y ella empecé a tener un problema. Se saturaba mi teléfono y algunas mamás me decían que sus teléfonos se estaban volviendo muy lentos porque recibían tareas de sus otros hijos. Así que ahí había un punto que tenía yo que considerar. Las actividades de Aprende en Casa y los libros de texto, pues eso no me lo enviaban en fotografías, yo lo recibía de manera física. Cada determinado tiempo recibía libros para que yo vaya verificando que lo haya realizado. Y cuando no entregaban tareas los niños, las que me entregaban en digital, yo enseguida llamaba a los papás. Bueno, hasta ahora no, es localizar al papá y averiguar por qué. Algunas veces me decían que, pues porque no lo habían leído, otras veces que porque no habían tenido saldo, porque no habían tenido tiempo. O sea, dependiendo de lo que los papás me iban diciendo, pues iba yo también trabajando en eso con cada papá. Y cada semana también hacía videollamadas. Ahora se hacen cada 3 semanas aproximadamente. Bueno, esto nada más lo tuve que ir adecuando a lo que fuimos, pues viendo, ¿no? Esto es la forma en la que empezamos a trabajar. Muy bien, bueno, pues aquí volvemos a un tema que ya había comentado, que es la sensibilidad. Fíjate que el escuchar a los papás verdaderamente, como decías, bueno, algunos no lo hacían al final, pero finalmente los entendías en el aquí y el ahora, qué estaba pasando con ellos. Y bueno, con muchos tienes que tener un contacto desde el oído, desde escucharlos en la llamada. Con otros, creo que has tenido la oportunidad de verlos. Pero finalmente, todo tiene que ver con esa cercanía respetuosa, con esa conexión emocional y con esa sintonía con la persona para poderles dar las herramientas que necesitan y sobre todo para que ellos sepan, ¿verdad?, que están respondiendo a lo que tú necesitas por parte de los niños. Y creo que eso ha sido una gran sensibilidad tuya, Cindy, el que puedas pues entender este grupo tan diverso, tan variado y con necesidades distintas. La siguiente, por favor. Pues entonces yo descubrí con las llamadas de seguimiento que no todos veían Aprende en Casa, aunque tenían la posibilidad de esos 11, no todos veían Aprende en Casa porque según los papás no era adecuado para sus hijos y no era lo que sus hijos necesitaban aprender. Ellos querían planas, querían letras, querían un montón de copias. También, pues, me decían que algunos no podían continuar la videollamada o no recibían la videollamada porque no tenían saldo. Lo mismo que para enviarme las tareas, porque yo les estaba pidiendo fotografías. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué fue lo que hice después de conocer estas situaciones? Pues hablarles a ellos, para empezar, de los beneficios de ver Aprende en Casa. Que aprovechen ellos pues todos los medios que tuvieran a su alcance para que sus hijos tengan más oportunidades de aprender, como comenté al principio, a lo mejor, y así sea, pueden tener ellos una información que yo no les puedo dar, porque si ellos descargan el video que yo mando, les va a consumir crédito. Entonces es una forma en la que ellos tienen acceso y algo van a aprender sus hijos. La idea era que el niño tenga esa información. Y siempre les recalcaba, nada es obligación, ninguna de las tareas que yo doy son obligación, todos son sugerencias para que ustedes acompañen a sus hijos. Y otra cosa que después hice, pues fue explicarles que la educación de ahora es diferente. Entonces, cuando nosotros estudiamos, cuando ellos estudiaron, se hacían cosas diferentes a las que ahora se están tratando de hacer. Nos ponían copias, hasta el maestro nos pegaba para que hagamos la tarea. Entonces, los tiempos están cambiando y las actividades están cambiando y las cosas que queremos para nuestros alumnos también. Decidí también el intercambio de libretas cada 2 o 3 semanas y dejé de pedir fotografías y tantos videos o tantas evidencias por medio del WhatsApp, porque pues también entendí que les cuesta a ellos usarlo y yo prefiero que reciban la actividad y que la realicen a que por enviarme las tareas de un día, todas las semanas se queden sin crédito. Aparte de que me decían los papás que que su crédito se les acababa porque otros maestros les mandaban muchos videos para ver, que de YouTube, que si los maestros, es que el maestro le manda la explicación a mi hijo. Y pues me pongo también en el lugar de los otros maestros, son de grados superiores, ellos necesitan dar otro tipo de explicaciones tal vez, que a lo mejor yo puedo suplir con un ejercicio que el niño haga. A lo mejor no tiene que ver el niño una explicación con algo que él realice, va a adquirir la habilidad, que es lo que yo estoy buscando. Y por eso tomé esas decisiones de que me dejen de enviar tantas evidencias de manera digital y recibir la libreta cada 2, 3 semanas. Entonces ya platiqué con las mamás y les dije que necesitábamos un cuaderno más para que vayamos haciendo el intercambio. Me dan un cuaderno y ellas se quedan con uno para que vayan trabajando. Y así fuimos haciendo el intercambio. Bueno, pues gracias, porque esto que acabas de comentar pues tiene que ver con la empatía, ¿sí? Y la empatía de entender verdaderamente y de fondo lo que cada persona vive. Participar en su realidad. Como dices, ya dejé de pedirles, ¿verdad?, que me mandaran fotografías y mejor me centré en otro tipo de actividades. Y yo creo que fue entender que lo que tú pensaste en un momento dado que iba a funcionar, no estaba funcionando. Y ahí está, de alguna manera, tu creatividad, porque fíjate cómo cuando uno empatiza, encuentra la mejor manera de comunicarse con la persona. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Sí? Y esa conexión que logramos, fíjense, tiene que ver mucho con nuestras células espejo. Cuando nosotros verdaderamente escuchamos, nos involucramos en la realidad del otro, actúan nuestras células espejo. ¿Sí? Porque nuestro cerebro se sincroniza con el cerebro del otro. Y es cuando me doy cuenta que tengo que cambiar el curso de las cosas, que tengo que plantear otras alternativas de actividades. ¿Sí te diste cuenta, Cindy? Es muy interesante. Y eso no se dio porque sí, se dio porque empatizaste y te sincronizaste con los demás. Siguiente, por favor. Bueno, pues entonces yo ya tenía pues cierto material de los niños que me fue también de utilidad para cuando yo platicaba con los papás y me decían, es que no, es que las actividades, que yo quiero copias, o sea, yo les mostraba que sus hijos sí estaban avanzando, les recordaba también cómo estaban antes y cómo están ahora, les hacía a ellos preguntas para que se dieran cuenta y analizaran si lo que sus hijos hacen ahora o saben ahora es lo mismo que sabían al principio. Entonces, ese tipo de análisis que los papás hacían conmigo les hacía entender un poquito más la razón de realizar las tareas, no por obligación, no por una calificación, porque siempre les he recalcado que
el único competidor del niño es el mismo, y el único que se pone límites, pues es el mismo. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de darles, aprende en casa, de darles las actividades del WhatsApp y de darles las actividades que yo envío en la libreta, pues qué genial. Si solo pueden ver, aprende en casa y no tuvieron saldo, no se preocupen, están haciendo algo. O sea, que aprovechen lo que ellos tenían a su alcance. Y aquí podemos ver en las imágenes algunos de los materiales que los niños tienen. Todos los materiales que ellos utilizan son elaborados por ellos. Todo lo que ellos, las cosas que les voy pidiendo, trato que sean cosas a las que tienen acceso, como los cartones, materiales reciclados, hojas, no tienen que comprar nada, o sea, que trabajen con lo que tienen. Si no tienen un cartón, pues que lo hagan en su cuaderno, o sea, no hay ningún problema. La idea es que ellos realicen el ejercicio. Me gusta mucho igual tomar capacitaciones sobre otras cosas que puedo hacer con los niños para tener como que más opciones que ofrecerles. No siempre lo mismo, porque pues a lo mejor yo voy a necesitar algo y si en ese momento no se los puedo dar, no voy a poder ayudarlos. Entonces la intención es que yo tenga muchos recursos para que pueda aplicarlos en el momento que yo lo necesite. Así yo no tenga la oportunidad. Por ejemplo, aunque yo sé hacer formularios y mandar actividades porque lo llegué a enviar, no tuve la respuesta que yo quería o que yo me esperaba porque no tienen el acceso al internet o al SAT en su teléfono. Entonces, me sirve para los niños que lo pueden usar, pues qué bueno. Los que no lo pueden usar, no hay problema porque están haciendo otras actividades antes. Algunos padres de familia en las llamadas me decían que sus hijos no estaban haciendo las tareas, que porque no lo querían hacer, que porque no les obedecen. Entonces, indagando, supe que no lo hacían porque se les estaban acumulando. No lo hacían porque los papás no les daban ese espacio a los niños para que trabajen. Igual otra mamá que me dijo que no quería hacer mi trabajo. En una de las llamadas de seguimiento para saber por qué no había respondido o no había podido responder la videollamada, me dijo que ella no iba a hacer mi trabajo. A mí no me están pagando para que yo haga tu trabajo. Y me colgó. Y la verdad es que sí sentí feo. Pero, pues, o sea, en ese momento, como que me paralicé, ¿no? O sea, le hablé a mi director, se lo conté, lo bueno que él, pues, me escuchó. También me topé con otra mamá que me decía que quería que yo le mande las actividades solo a ella en su WhatsApp. Me dice, es que así como me está contestando ahorita, como está platicando conmigo, no le cuesta nada mandarme las tareas diario. Entonces, pues también es otro de los aspectos, pues complicados, ¿no? El que te encuentras con rechazo a lo que estás haciendo. O sea, no todos entienden tal vez la situación en la que estamos. Bueno, Cindy, me parece muy interesante lo que acabas de comentar acerca de que fuiste con el director para que te escuchara. Y yo creo que la pregunta a veces que nos tenemos que hacer los maestros, a pesar de las circunstancias que no son lindas, ¿no? De pronto te sientes descalificada, no valorada, no reconocida. Pero es la gran oportunidad que tienes de escuchar activamente qué es lo que le está ocurriendo a la persona que está respondiendo de esa forma. Hace rato ya les hablaba del capital emocional. Si la persona se siente escuchada y tomada en cuenta, aunque esté explotando y aunque te diga eso, que por supuesto no se siente lindo, y que te causó además, pues, esa reacción de ir con el director y decir, esto está pasando. ¿Por qué? Porque te esfuerzas todos los días, porque todos los días estás buscando nuevos caminos para que tus alumnos aprendan. Pero, ¿qué pasaría si yo soy la que empiezo escuchando? Y no siempre lo que dice la persona responde a lo que hay detrás. ¿Te acuerdas? Hace rato se los comentaba. Podemos decir muchas cosas, pero ¿qué hay detrás de lo que decimos? Y esa es la verdadera escucha, percibir, interpretar, comprender el sentido del hablar del otro, verificar lo que estamos escuchando y no quedarnos únicamente en que la señora dijo, no es mi trabajo. A ver, señora, ¿qué necesita de mí?
¿Qué no estoy yo explicando bien? ¿Qué recurso que yo le estoy dando no lo tiene disponible? Compartir esas inquietudes, escuchar con ese contacto humano del cual yo les hablaba, entendiendo ese contexto que también ya lo mencioné, pero sabiendo que cuando nosotros escuchamos, va a llegar un momento que vamos a descubrir lo que le está pasando a la persona. Vamos a empezar a compartir inquietudes y en ese momento no solamente la madre te está compartiendo una inquietud, sino tú también le estás compartiendo la tuya. Lo sé, señora, pero hoy necesitamos apoyos de los papás porque son los que están con los niños en casa. Y cuando nosotros nos acercamos con esa sensibilidad, con ese deseo de comprender al otro, estamos escuchando el ser del otro, qué le está ocurriendo. Entonces, bueno, seguramente muchos de ustedes y los que son maestros se enfrentan a esta situación día a día, pero nos toca escuchar. Y por supuesto que también ser escuchados. Pero ¿qué pasa si empiezo yo con escuchar activamente? Establezco esa proxemia, esa distancia que es fundamental para poderme comunicar con la persona. A veces es más cercana, a veces es más distante. Pero lo importante es entender qué hay detrás de esa inconformidad, de ese enojo, de esa falta de reconocimiento, de ese culpar a la otra persona que está haciendo tanto esfuerzo. La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, haciendo estas averiguaciones de los niños que no querían trabajar, de los niños que no obedecen a sus papás, pues yo descubrí que habían cosas detrás de, como mencioné hace un ratito, pues algunas mamás dejaban que se acumulen las tareas, o sea, lo veían tan sencillo que lo dejaban para de último, y luego querían que el niño se siente a hacer su tarea de buena gana, contento, y además muchas de las tareas que hacían al final tenían mucho que ver con los ejercicios previos. Si el lunes no hizo sus recortes de letras, si el martes no hizo su ejercicio para identificar cada letra, si el miércoles no unió sus vocales con sus consonantes para formar sílabas, si el jueves no hizo su dictado, pues ¿cómo el viernes va a poder leer o cómo va a tener él un producto si antes no hizo todo eso? O también falta de organización por parte pues, de los papás porque tienen otras prioridades, otras actividades. Detecté también diferentes necesidades de los alumnos. Algunos papás me decían, es que mi hijo no, maestra, no quiere. Indagando también, resulta que el niño no quería porque no había entendido las vocales y nosotros ya habíamos avanzado. Entonces, escuchar a los papás me ayudó a buscarles soluciones a los problemas que ellos me estaban dando. En algunos de ellos, pues, yo busqué asesoría también con las maestras de USAER. Les pedí a ellas, a la maestra de USAER, le pedí, pues, sugerencias, actividades. La maestra de USAER empezó a trabajar conmigo y con la mamá para buscar estrategias para ayudar a los niños. Yo implementé el calendario desde por ahí de noviembre como una actividad que teníamos, pero luego la empecé a llevar a cabo de manera más seguida, pues para apoyar a los papás, para que los niños fueran más independientes, porque muchos estaban acostumbrados a que si el papá no llama al niño a hacer su tarea, pues el niño no va, porque pues como niño son cosas que no hace, son niños que están viniendo del preescolar, que no tienen un hábito de sentarse a trabajar a cierta hora. Entonces, era una estrategia que yo busqué aplicar con los niños y con los papás, ¿no? Ayudarles a organizar su tiempo, darles tips de cómo ayudar a sus hijos. Y algo que me sirvió mucho era llevar mi bitácora. Cada vez que yo hacía una videollamada o yo hacía las llamadas de seguimiento con los papás o con los niños,
iba tomando nota de qué le hacía falta al niño. Si yo descubría que a lo mejor la mamá le daba respuestas, pues yo empezaba a trabajar después específicamente con ese niño para que la mamá soltara más a su hijo, para que confiara más en él, para que le diera más oportunidad al niño de hacer las cosas solo. Que otra cosa que descubrí, que los papás les hacían las tareas a veces porque querían ellos que les salga bien, pero pues explicarles igual a esos papás el que el niño tiene que trabajar y desarrollar sus propias habilidades a su ritmo, que respetemos sus tiempos, pues fue algo que también me sirvió. Y ahora cuando hacemos videollamada o cuando tengo contacto con ellos o comunicación con ellos, siempre les pregunto, ¿qué es lo que le hace falta a su hijo? ¿Qué es lo que necesita usted, que necesita de mí para poder ayudarle? A veces me dicen, maestra, es que sabe que yo estoy trabajando y no tengo tiempo de ver Aprende en Casa y es mucha la tarea. Entonces, hay niños que necesitan, pues no ve Aprende en Casa, solamente haga los ejercicios que yo mando. Les doy otros tips, que ellos sepan que hay otras opciones. No tiene que ser todo, pero tampoco vamos a dejar las cosas sin hacer algo. Siempre tenemos otras opciones. A lo mejor no va a ser el ejercicio que yo pedí antes, pero sí le puedo dar otras actividades. En los cuadernos, cuando yo recibo cuadernos, dependiendo de lo que el niño necesita, según lo que los papás me han comentado, pues yo les voy poniendo tareas diferentes. Y también saben los papás que pues no se preocupe por lo que yo mando en el WhatsApp, ustedes sigan las actividades que tienen en el cuaderno, es una a diario, que sigan su horario para que se acostumbren tanto el niño como el papá, pues a respetar sus tiempos. Esa es una de las actividades que siempre he manejado, ¿no? La independencia de los niños. Y aunque al principio de mi experiencia docente era más enfocada a los papás, el niño no está trabajando, su hijo no hizo la tarea, era más queja. Después entendí que podía yo trabajar con los niños para que los niños lo hicieran solos, sin necesidad de estar acusando o sin necesidad de un castigo para que los niños quisieran pues aprender, ¿no? Que ese era mi objetivo. Y luego ahorita con la pandemia, pues me vuelvo a topar con que tengo que trabajar con los papás para ayudarlos a organizar lo que le van a transmitir al niño, la forma en la que se lo van a dar, sin que eso sea una presión ni un trabajo extra para el papá. Porque claro, pues yo también soy mamá y recibo tareas de mis hijos. Y es complicado cuando no tenemos un orden, es complicado cuando no sabemos ni por dónde empezar cuando ya se nos acumuló. Entonces, una forma de ayudarlas era haciendo el calendario y siempre, y no lo están siguiendo, es que a veces sí seguimos, a veces no. Entonces ellos se van dando cuenta de que sus actitudes en casa, que las acciones o las decisiones que ellos toman en casa, pues les repercuten después, para bien o para mal, siempre va de lo que ellos hagan. Fíjate, Cindy, que quisiera retomar el tema de la indagación, que es fundamental, porque creo que eso fue una acción que te sirvió muchísimo justamente para lograr resultados. Y bueno, me gustaría hablarles un poco sobre lo que es la indagación efectiva. Y bueno, la indagación nos sirve para abrir espacios de apertura y confianza. Y bueno, tenemos dos tipos de preguntas en esta indagación efectiva. Por un lado, las preguntas horizontales que nos permitan conocer inquietudes, dudas, intereses, qué obstáculos o qué situaciones relevantes se están dando en la persona, en el grupo, en el alumno, en el padre, etcétera, ¿no? Y este tipo de preguntas serían, por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Qué te sucedió mientras estabas haciendo este trabajo? ¿Cómo sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Quién te ayudó? ¿Quién no te pudo ayudar? En fin. Y luego tenemos, por otro lado, las preguntas verticales. Es justamente cuando necesitamos profundizar. A veces, al indagar, no solamente podemos indagar de manera general, de manera horizontal, sino necesitamos profundizar para entender qué es lo que está pasando con los padres, con los alumnos. Entonces, las verticales nos permiten justamente profundizar sobre los desacuerdos, conflictos, etc., y tendríamos que preguntar de esta forma, ¿qué generó la situación? No solamente qué sucedió, sino qué generó esa situación, qué generó que el niño no terminara la tarea, qué generó que el alumno no pudiera
entregar el trabajo que se le pidió. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron involucrados? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te provoca? Entonces yo creo que es muy importante el tener consciente que no nos quedemos a un nivel horizontal, sino únicamente porque vamos a recibir únicamente información, pero necesitamos qué hay detrás de eso que sucedió. Siguiente, por favor. Pues logré tener también contacto con las dos mamás que estaban conformes, con una de ellas, pues explicarle, ¿no? Que las razones de por qué, o los beneficios, mejor dicho, de estar en el grupo. Ella lo que quería era no leer todos los mensajes que llegaban, porque pues las mamás hacían preguntas a veces, pero yo le decía que a lo mejor ella pudiera tener esa duda. Entonces, al resolvérsela a una mamá, ella también estaba teniendo acceso. El que yo le mande la actividad o la información en un grupo era para que a todos les llegara por igual, porque podría ser que en algún momento, por mandarle a ella la información aparte, algún aviso se me pase o algo no llegue a su hija. Entendió también que era importante que ella esté en el grupo y que mantenga comunicación conmigo. Y a la otra señora, pues también tuve que averiguar qué era lo que estaba pasando y pues resulta que no era nada contra mí, eran problemas personales que ella tenía y pues por esa razón es que ella estaba molesta y sentía una carga más el apoyar a su hija. Platicando con ella, logramos hacer contacto con ella, con el director, llegamos a acuerdos en los que la mamá pues tenía que, bueno, entendió que era su pues responsabilidad su hija y no estaba haciendo otro trabajo más que acompañarla. Si ella no quería hacer las actividades de Aprende en Casa, pues que no las haga. Si no quería hacerlas de que le llegan por el WhatsApp, que no las haga, pero por lo menos que mande la libreta para que reciba las actividades de su hija. A lo mejor no tenía tiempo, tenía otras cosas que hacer, pero por lo menos que se siente con ella o que verifique que la niña tenga acceso a eso que se le estaba pues mandando. Entonces no se le estaba dejando a un lado, nada más era que pues ella considere la situación en la que estábamos. Yo entendí también por qué ella estaba molesta. Las dos mamás, ¿no? La situación de la otra mamá era que pues no tenían trabajo, estaba desesperada y además tenía que estar checando los WhatsApp y leyendo y buscando a ver entre todo lo que llegaba, pues la tarea. También allá tuve que hacer modificaciones en lo que se mandaba. Ya dejé de enviar 20,000 mensajes con la tarea, sino que uno solo llega. Así, mamá que quiera buscar solo la tarea, busca el primer mensaje y ya está. Si ella quiere saber algo más, quiere leer todo el chat, pues que lo lea, pero la información ya estaba en un solo lugar y era una forma fácil de que las mamás pudieran tener pues el acceso, ¿no? a este tipo de situaciones, que era lo que les molestaba realmente. Bien, y cuando logras justamente establecer esta comunicación directa con la persona, logras dar respuestas efectivas. ¿Por qué? Porque ya se construyó este ambiente de respeto y confianza, porque ya hay una interacción positiva, ya están buscando caminos para lograr lo que se busca, ¿sí? Por otro lado, ¿qué están viendo en ti? ¿Qué escuchan en ti, Cindy? Esa sinceridad, esa disposición, ¿verdad? De hacer todo lo que se pueda para que el niño logre hacer sus actividades. Y bueno, yo creo que es fundamental, si uno no busca estos espacios, como tú lo dijiste, para platicar, para dialogar con la persona, difícilmente se va a lograr esta comprensión y por ende los resultados que se buscan. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles serían algunas acciones de asertividad a partir de esta respuesta efectiva de la cual hablaba anteriormente? La primera es apertura, y creo que ya lo mencioné, escuchar al otro desde su propia perspectiva, desde su propia manera de mirar las cosas, desde su propio observador. El segundo, que es fundamental, es el reconocimiento al valor personal de la persona. Hace rato comentabas, la persona no tiene trabajo, está desesperada. Y cuando reconocemos ese esfuerzo adicional que está haciendo sobre toda la situación que está viviendo y experimentando, ¿verdad? La comunicación cambia y la comunicación se reencausa de manera positiva.
La siguiente es flexibilidad y Cindy, a mí me ha gustado muchísimo cómo has hablado todo el tiempo de esa flexibilidad que has tenido. Y yo creo que en cada explicación que nos diste, cada experiencia que nos compartiste, se veía tu flexibilidad. ¿Por qué? Porque escuchaste aspectos contrarios o divergentes a lo que tú pensabas hacer. Sin embargo, tú has tenido una gran capacidad de adaptabilidad y eso habla de tu escucha, eso habla de tu sensibilidad, eso habla de tu empatía. Y cuando realmente nos colocamos ahí en un proceso comunicativo, los resultados son positivos y principalmente para el alumno, para este chiquito, ¿verdad? Que se está enfrentando a una situación de aprendizaje sumamente compleja. La siguiente, por favor. Pues entonces, como mencioné hace un ratito, llevo mi registro de seguimiento. Cada vez que ellos me dicen algo pues que considero importante, tomo nota de cosas que necesitan para que en la siguiente llamada pues yo le dé continuidad. Si algún niño ya me dijo que le gustó algún personaje, o sea, yo tomo nota porque cuando yo envío otras actividades o él está cumpliendo, le mando un dibujo para colorear del personaje que le gusta. O sea, que sientan ellos y que sepan que no porque estemos lejos, no los escucho. O sea, eso siempre me ha gustado, ¿no? El darle continuidad a una llamada. Así hayan pasado 2 semanas que no tuve contacto con la mamá, que ellos sepan que estoy pendiente y que sé quién es, sé lo que me dijo, los tomé en cuenta, tanto del niño como del papá. Y pues también me di cuenta de que a los papás les gusta que les tome en cuenta, que les escuche. A veces solo tienen ganas de platicar y me dicen, maestra, es que estoy cansada, de verdad ya no sé qué hacer. O sea, y platicar con ellos o solo con escucharlos, me dicen, ya me siento mejor, maestra, es que estaba molesta. Entonces, el que ellos tengan la confianza de llamarme a cualquier hora del día o de mandarme un mensaje, maestra, es que ya no sé qué hacer porque no quiere trabajar mi hijo. Aunque de repente me destantea porque a veces estoy en cursos de mis hijos o en otras actividades, enseguida yo me comunico con ellos y les tengo dicho, en la mañana mándenme mensaje, yo estoy al pendiente de mi celular. Después de la 1, si ustedes me mandan un mensaje, tengan la seguridad de que en cuanto yo lo vea, me voy a comunicar con ustedes. Y la razón de ponerles un límite en el horario era que también ellas tengan su tiempo y su espacio, porque cuando no teníamos límite, era como que la escuela 24 horas. En cambio, cuando establecimos el horario para trabajar, entonces ya se delimita y ya saben ellas de que no es la escuela 24 horas, ni siquiera en su casa. Todo lo que ellos, lo que yo tenga que decir, también tiene mucho que ver de mi organización, porque pues no les voy a mandar oigan, se me olvidó pedirles que para mañana deben de tener su cartón. O sea, no, si se me olvidó porque no lo apunté, pues pasa bola y yo tengo que ver cómo me las arreglo. No estamos en presencial y tengo que considerar también que los papás tienen vida, tienen otras actividades y si yo puse este horario era también para que ellos respeten sus tiempos. Eso, el enfocarlo no solo a mí, sino a ellos también, me ha servido mucho porque los papás ya no me mandan mensaje fuera de, sí me han mandado, ¿no? Buenas noches, maestra, disculpe que la moleste, tengo una pregunta y tampoco me molesta, pero sí les tengo aclarado, si no les contesto enseguida, después de la 1, no es porque no les quiera responder, es porque también tengo otras actividades. El respeto al tiempo de ellos en casa, el respeto al tiempo de ellos en su horario, porque ya se dedicaron a elaborar, a organizar sus actividades con su familia, con sus hijos, pues también sería injusto o tal vez desconsiderado de mi parte el que yo esté mandando avisos fuera de horario o que en cualquier momento yo las esté molestando. Lo mismo para la atención de padres de familia, ¿no? Es en horario escolar, lo vemos para que ellos sepan que pues están libres de las actividades de la escuela, a menos que ellos hayan puesto en su horario que iban a trabajar de tarde. El que confíen en sus hijos, el que hagan las tareas para aprender y no por una calificación, que estén pendientes de ellos y les den la oportunidad a ellos de equivocarse, que no todo tiene que ser perfecto, que no comparen a los niños, no todos los niños aprenden igual, ni todos los niños son iguales. Entonces, el trabajo es más para que ellos
se sientan menos presionados, para que apoyen a sus hijos y para que se sientan en confianza y que sepan ellos que lo pueden hacer, tanto el papá como el niño. Las actividades, pues, a los niños que tienen dificultades se les toma en cuenta y reciben diferentes ejercicios. No se les presiona con que tengan que estar en comunicación, porque también entiendo sus situaciones. Y a ellos sí, yo tengo que asegurarme de que les llegue el aviso de que estoy yendo a la comunidad para que me lleven su material y tengamos ese intercambio. Aunque ellas no tengan comunicación directa conmigo a través del teléfono, en sus libretas tienen notitas. Siempre que hacemos un intercambio, tienen notitas, tanto el papá como el niño, para que sepan que lo que están haciendo pues está bien, ¿no? Y se les reconoce tanto al papá por el tiempo que le da a sus hijos y al niño que está haciendo un gran esfuerzo. Ay, Cindy, pues muchísimas gracias. A mí solamente me gustaría sintetizar sobre los aspectos que hemos abordado tú desde tu experiencia, yo desde algunos conceptos e ideas que creo que son importantes a tomar en cuenta y sobre todo que están integrados en todo lo que has comentado. Y bueno, lo primero, pues es fortalecer las relaciones. Y eso se logra a través del aprecio, de reconocer y expresar al otro sus cualidades y esfuerzos. El segundo es el reconocimiento, validar su experiencia, los puntos de vista, y creo que este punto es fundamental, el reconocimiento. La siguiente es la retroalimentación, entregar esos juicios críticos sobre el desempeño con asertividad y apoyar el desarrollo. Otro aspecto es la aceptación positiva incondicional, expresarle a la persona el aprecio que tienes más allá de sus logros, y creo que lo dijiste en muchos ejemplos. La autenticidad, expresar con honestidad lo que siento y pienso sin buscar quedar bien. Y al final el reconocimiento y la validación crea confianza. Y yo creo que desde la confianza se puede lograr muchísimo en este proceso educativo. Y por último, la siguiente, por favor, pues solamente comentarles estas acciones que fuimos revisando a lo largo de esta plática, y fue la primera, considerar el contexto. Siempre hay situaciones muy diversas en cada persona. Ya dijimos que aún perteneciendo a una misma comunidad, la diversidad sociocultural es diferente. Tener esa sensibilidad de comprender a la persona, la empatía, de participar en su realidad, la escucha, el descubrir qué hay detrás de sus palabras, detrás de sus inquietudes, indagar con efectividad de manera horizontal, pero también de manera vertical, profundizar qué hay más allá de las inquietudes de las personas y dar una respuesta efectiva para poder tener una comunicación asertiva. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención y no sé, que siga si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Tita. Cindy, ha sido de verdad una delicia escuchar este diálogo entre la experiencia de Cindy y las observaciones y todo lo que es tips que nos ha dado Tita. Y pues a mí me gustaría, si hubiera los últimos 2 minutos, si alguien tuviera alguna pregunta para Cindy o para Tita, y si en el chat nos fueran compartiendo pues alguna inquietud, qué aprendizaje se llevan, pues para que pudiéramos tener también esto de parte de ustedes. Y si alguien que tiene alguna pregunta para Tita o para Cindy, si abre el micrófono y podríamos aprovechar estos últimos minutos para ello. Pues parece que no hay ninguna pregunta, entonces regálenos por favor sus aprendizajes en el chat. Para nosotros es muy importante llevarnos sus impresiones y su retroalimentación de estos cafés y del contenido de los cafés que se llevan de aprendizaje, que van a aplicar, que les va a servir para estos tiempos. No sé, Maru, si quisieras dar unas palabras para el cierre. Tienes el mute, Maru. Muchas gracias, Rebe.
Tita, pues felicidades. Cindy, qué bonito trabajo elaboraron al reunir, diríamos, teoría y práctica, ¿no? A partir de algo real que Cindy maravillosamente ha ido realizando con los padres de familia, con esta realidad que la pandemia nos ha exigido verdaderamente sacar cualidades que quizás no teníamos y que no sabíamos tampoco bien a bien qué decía la teoría, pero que mucho por sentido común lo vamos viendo. ¿Cómo nos has enriquecido, Tita, al ir mencionando todos estos elementos de la comunicación asertiva? Quiero comentarles que para nosotros, cuando hablamos de comunicación, Tita, para nosotros es nuestra guía, nuestra maestra en todo el equipo IDEAC. Así es que muchas gracias, Tita, por haber estado aquí con nosotros y con todo lo que sabes mucho más de lo que ahora comentaste, ¿verdad? Pero muchas gracias por compartirlo y pues nada, agradecerle a Cindy y a todos ustedes, queridos maestros y directores y directoras, que nos hayan acompañado en este café. Espero que estos ya es el quinto, ¿verdad, mi querida Rebe? Así es, Maru. Que vamos realizando sea de utilidad para ustedes. Es para ustedes, ¿verdad? Y lo estamos realizando junto con ustedes. Le agradezco mucho también a Marce, yo le digo Yola, ¿no? Por toda su participación, a Mariel también, que sé que con mucho empeño lo vamos realizando, vamos siguiendo todos estos grupos en WhatsApp, perdón, en Facebook, ¿verdad? Ahí por ahí ya tenemos nuestro chat para compartir y no es más que ir haciendo esto que estamos generando juntos, ¿no? Javier y todos los demás, David, una red de apoyo, ¿no? Creo que necesitamos un espacio por ahí para platicar, dialogar qué estamos haciendo y bueno, que se vale todas las, a lo mejor un día hacemos un café sin tema, pero sí para que todos y cada uno podamos contar qué nos preocupa, qué estamos haciendo, ¿no? Y que finalmente nos podamos reunir. David, ¿querías comentar algo? Sí, nada más, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, David. Nada más la importancia de esta comunicación, más en estos tiempos que se hace más difícil, sobre todo en las comunidades en las que, como las que trabaja la maestra Cindy, en las que no hay comunicación utilizando los medios electrónicos. Los maestros tienen que buscar la manera, tienen que ingeniárselas para poder mantener esta comunicación. Y creo que la maestra Cindy, de su experiencia, a mí me ha servido a comprenderlos, porque en la función en la que estoy, pues no tengo este contacto directo con alumnos y con los padres de familia. Sin embargo, al escuchar la experiencia de la maestra Cindy y escuchar la experiencia también de los maestros con los que trabajo, digo, son unos héroes en este momento. De verdad que están haciendo un trabajo impresionante, sobre todo el hacer que la información le llegue a los alumnos, sobre todo que esta comunicación de verdad llega como tiene que llegar. Hay una parte que dijeron, verificar que el mensaje sea comprendido. Esa parte a veces damos por hecho de que lo que yo dije, lo que yo mandé como instrucción ya está comprendido y muchas veces no es así. Y ahí se genera todo este ciclo de la comunicación que justamente vimos en el tema de hoy y que es importante que como docentes lo practiquemos, más en esta situación, más en estos momentos en los que los alumnos necesitan mucha esta comunicación empática de parte de nosotros. De verdad que es un tema bastante interesante, sobre todo el enfoque que se le dio en esta sesión. Había estado en pláticas o en cursos de comunicación, pero era más teórico, o sea, sí, haz esto, y así se hace, esos son los tipos de comunicación, pero no iba más allá. Y al escuchar esta forma de cómo el relato de la maestra Cindy, cómo se iba compaginando con la teoría, de verdad que hacemos mucho en esta situación que estamos viviendo. Y gracias por el espacio también, como dice la maestra Maru, creo que es un espacio que nos permite aprender de los compañeros, que eso es muy importante, sobre todo escuchar lo que hacen y aprender también mucho de lo que ustedes como institución pueden aportarnos y también de la experiencia de los compañeros. Así que muchísimas gracias. Efectivamente, David. Qué ingenio entre Cristina, Cindy, Rebe, Marce y Mariel de haber
conjugado esta práctica y por otro lado la teoría. Felicidades, me encantó cómo lo manejaron. Javier, qué gusto verte, siempre estar aquí, Javier. Gracias, Maru, gracias. Así es, siguiendo pues con mucho interés y la verdad una felicitación, ya lo escribí en el chat a Cindy y a Cristina. Igual a mí me encantó la manera en que estuvieron pues integrándose, ¿no? En lo que es teoría, lo que es el conocimiento de las pláticas con la capacidad que conozco de Cindy en su trabajo, ¿sí? Creo que es altamente productivo este espacio que ustedes crean para nosotros y hay que darle seguimiento, hay que aprender cada día más. Yo siempre he dicho que todos los días aprendemos algo y el día que no aprendemos algo fue un día perdido. Hoy creo que hemos aprendido y nos llevamos una grata experiencia con un excelente sabor de boca este quinto café. Así es, muchas gracias, Javier. Gracias, Marce. Pues si no hay ninguna otra, Manuel, que siempre también nos acompaña, mi querido Manuel Balán, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, listos para el que sigue, ¿no? Ya aquí Rebe, Marce y Mariel nos tendrán una grata sorpresa como siempre en este café. Un abrazo para todos, queridos amigos, directores y maestros. Y Tita, nuevamente un abrazo a distancia. Sí. Y Cindy, felicidades. Sigue así, Gracias. por favor. Que evidentemente yo cada día me quedo con el ojo cuadrado o estrellado, como quieran llamarle, porque lo que se está viviendo en esa región, que hemos tenido la oportunidad y la suerte de estar en contacto con ustedes, ha sido maravilloso, ¿eh? Algún día lo tendremos que escribir entre todos. Así es, mi querida Maru. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos vemos en el próximo café.